Ok, ya tenemos la presentación en pantalla, ya se está grabando la clase de hoy, así que van a recibir el enlace para, para que la puedan revisar nuevamente y vamos iniciando, pues que ya estamos sobre la hora. Vamos con esta, la primera, la de defectos y anomalías congénitas. Esta es una clase básicamente de definiciones. La idea es poder hablar de manera correcta y no usar términos inadecuados, porque muchas veces se usa indiferentemente el término malformación y las malformaciones son apenas un tipo de los defectos y anomalías congénitas. Así que lo que se trata de esta clase pues es de dar los términos correctos a las situaciones, y cuando no tenemos, no podemos definir bien ante qué estamos, entonces usar el término genérico, que es decir anomalía congénita o defecto congénito. Entonces, las anomalías congénitas son muy frecuentes. Casi siempre ellas se pueden presentar tanto aisladas como siendo parte de síndromes o de secuencias de conjuntos de anomalías. En la medida que ha ido avanzando la genética y la teratología, que es el estudio de las anomalías congénitas, el número de patrones de malformación y de anomalías reconocibles se ha triplicado en los últimos 25 años. Se dice actualmente que 2% de los recién nacidos podría tener una anomalía congénita diagnosticada en las primeras 24 horas de vida, es decir, que son de aparición temprana y que se pueden notar tempranamente con un buen examen físico. De ahí la importancia del examen físico del recién nacido. Y fíjense, 2 de cada 100 van a tener algún tipo de anomalía diagnosticada en las primeras 24 horas de vida. Obviamente, hay algunas anomalías que no son visibles, las anomalías de los órganos internos, de órganos y sistemas internos, que requieren pues que den algún tipo de manifestación posterior para que entonces podamos hacer el diagnóstico. Por eso se dice que 50% se diagnostica tardíamente, es decir, que si en las primeras 24 horas de vida tenemos alrededor del 2% de los recién nacidos con una anomalía congénita. Si nos vamos a los 12 meses de edad, es decir, cumpliendo un año, 4% de los infantes tendrá diagnosticada algún tipo de anomalía estructural significativa. Porque el 2% fue temprano, en las primeras 24 horas, y el otro 2% es tardío el diagnóstico. Al llegar al año, aproximadamente 4 de cada 100 van a tener algún tipo de anomalía congénita, para que vean que no es infrecuente, es algo a lo que tenemos que tener presente y de hecho ya marca dentro de las causas de mortalidad neonatal, como veíamos el semestre pasado, las anomalías congénitas marcan un sitio importante dentro de ese gran conjunto que son la mortalidad neonatal. Como les decía, pueden ser aisladas, o sea, una anomalía que se presenta aisladamente, pero también puede ser una característica de cualquiera de los miles de síndromes genéticos conocidos. Cuando se conoce la etiología hablamos de síndrome, y ahora lo vamos a ver que eso es parte de la definición de síndrome, porque se conoce la etiología. Sin embargo, todavía nos quedan tanto anomalías congénitas aisladas como anomalías que se presentan en grupos, que en muchos de esos casos no conocemos la etiología. Se estima que una proporción sustancial de aquellas en las que no se conoce la etiología es desarrollo normal, pero que ¿cuál es el gen de anomalías? Entonces, vamos con las definiciones. Malformación. Las malformaciones son anomalías congénitas del proceso de desarrollo intrínsecamente anormal. El problema ocurre en la embriogénesis. Entonces, como su nombre lo dice, es algo que está formado. Y si hablamos de formó mal, estamos hablando entonces de la embriogénesis. Esto es temprano en el desarrollo, es intrínsecamente anormal, no formó bien. Ejemplos de malformaciones congénitas, por ejemplo, la transposición de grandes vasos. La transposición de grandes vasos es de las
raíz está en el derecho, está en el ventrículo izquierdo. Y la aorta, el tronco de la aorta, en vez de nacer del ventrículo izquierdo, cabalga sobre el tabique interventricular y pasa al derecho. Obviamente se imaginan el problema que existe ahí en esa conexión de donde el circuito pulmonar prácticamente la sangre oxigenada, en vez de irse a la circulación sistémica, se va a la circulación pulmonar nuevamente y se produce una hipoxemia severa en la circulación sistémica. Lo único que salva a estos niños es la persistencia del ductus arterioso, que lleva sangre oxigenada entonces desde, obviamente es una patología, una cardiopatía cianotizante, es cianógena, produce cianosis, se cierra el ductus, el niño va a perder la vida, no es compatible con la vida. El problema es bien temprano en la formación del corazón. El primordio cardíaco sufre una serie de giros al momento cuando se está formando, y eso tiene que ver entonces cómo se da la conexión con los grandes vasos. Si esos giros no son los adecuados, como es, algo se formó mal. ¿Qué otra cosa es una malformación? La queilopalatoquisis. Queilo de labios, palatos de paladar y quisis separación, comúnmente como labio y paladar hendido. Ahí no se funden, no se funcionan los dos mamelones que forman el maxilar y quedan separados. Entonces puede ser solamente del paladar, entonces labios es queilos palatos, puede ser palatos quisis ahí hendido sin labio leporino, o puede ser un defecto anterior, pero generalmente es ambos. La otra malformación que les tengo son los bónicos. Nada más les estoy poniendo de ejemplo de malformación en L, que puede estar cubierto, está bien roto. Defecto en el cierre del tubo neural, y se produce entonces una disrafia a nivel espinal, casi siempre es lumbar, lumbosacro, que produce entonces exposición que puede ser de las meninges o que puede ser de la meninges y la médula espinal. De ahí el término meningos, exposición de las meninges, o mielomeningocele cuando hay exposición de las meninges y de la médula espinal. Aquí lo que ocurre entonces también es una malformación, un defecto en el cierre del tubo neural que puede llevar entonces a la presencia de este mielomeningocele. Ahí están las imágenes. La imagen de arriba es la transposición de grandes vasos, donde se ven las arterias pulmonares. Vamos a ponerlas ahí. Donde se ven las arterias pulmonares, que son estas que están aquí, que deberían salir del ventrículo derecho, se ven emergiendo del ventrículo izquierdo. Y la aorta aquí la ponen en el ventrículo derecho, pero realmente la aorta generalmente cabalga sobre el septum y parte en el ventrículo derecho. Entonces, de no ser por el ductus arterioso, que es este que está aquí, que llevaría entonces sangre del lado izquierdo, corriendo por las arterias pulmonares hacia la circulación sistémica, por la arteria aorta, el niño no podría vivir. Entonces la resistencia del ductus arterioso es sumamente importante en estos casos. Y la otra imagen, pues, es la imagen de una queilos, el labio separado, y palatos quisis, paladar separado también. Este es un caso bien extremo, es unilateral, pero ustedes ven cómo está muy mal formado ese macizo central facial. Ok, ya salimos de malformación. Dijimos, malformación ocurre tempranamente, el problema es intrínseco del desarrollo, generalmente embriogénesis. Vamos a ver ahora deformidad. Deformidad
es una alteración de forma, estructura o posición de una parte del cuerpo que se había formado normalmente, es decir, una malformación. La parte del cuerpo, el órgano o la extremidad, lo que fuera, había sido formado adecuadamente, pero luego se deformó. Y generalmente esto es producto de fuerzas mecánicas. Por ejemplo, el pie equino. El pie no es que el pie equino es esos piececitos que están como en versión interna, la plantita del pie quedan mirándose una a la otra hacia adentro. No es que el pie se formó mal, el pie y toda su estructura se formaron bien, pero luego se ocurrió durante el embarazo un oligoamnios persistente, es decir, escaso líquido amniótico. Eso va a resultar en una restricción de la movilidad articular del feto. Y por lo que tiene el feto a nivel del útero y sin poderse mover, los piececitos entonces quedan en esa posición hacia adentro. ¿Qué ocurre? Vuelvo y les repito, todo se había formado normal, pero la persistencia de esa posición hace que algunos de los tendones no se leen adecuadamente y quedan restringidos, quedan acortados. Por lo tanto, entonces, esa posición persistente del pie equino. Eso va a requerir entonces, para corregir esa posición, cirugías de alargamiento de esos tendones, corrección de la posición articular y una serie de procedimientos ortopédicos para poder corregir esto, que es una deformidad. Volvemos a repetir, aquí no hubo malformación. El pie se formó bien, pero luego, por efecto de las fuerzas mecánicas, producto de las que la articulación no se podía mover bien, por el oligoamnios, por haber poco líquido amniótico, entonces lo que había se deforma, produciendo una deformidad. Entonces, se dan cuenta, no es lo mismo, no es una malformación, es una deformidad. Lo otro que puede ocurrir es una disrupción. Una disrupción es como la manifestación extrema de una deformidad. Aquí es causada por una interferencia externa, que generalmente también es una fuerza, algo de origen físico, pero que actúa o afecta algo que se había desarrollado normalmente. El proceso del desarrollo originalmente fue normal. Pero ¿qué es lo que caracteriza la disrupción? Que ya no solamente va a causar una deformidad, sino que se va al extremo, causa incluso amputaciones de una extremidad, parte de una extremidad, y es bien dramático, ¿no? Por ejemplo, en un bracito que se había formado bien, una manito que se había formado bien, una banda amniótica se enrolla firmemente alrededor de un dedo y se forma como un nudo, o sea, lo estrangula. ¿Qué va a pasar? Se va comprometida la circulación de ese dedo y eventualmente le va a resultar necrosis y puede llevar a la amputación. Entonces el niño nace sin dedo o sin dos dedos y uno piensa, esto fue una malformación, hay que tener cuidado. Esos deditos pudieron haberse formado adecuadamente y lo que fue una disrupción. Asimismo puede pasar no solamente con un dedo, puede pasar con una mano o incluso con un brazo completo. Entonces, ahí lo que ocurrió no fue una malformación, sino ni siquiera es una deformidad, fue una disrupción porque se amputó una extremidad o parte de una extremidad que había sido originalmente bien formada, que había tenido una formación normal. A eso le llamamos entonces disrupción. Entonces tenemos malformaciones, deformidades y disrupciones. ¿Y qué es un síndrome? Un síndrome es un patrón de anomalías congénitas, de diversas anomalías congénitas que pueden ser malformaciones, unidades, las disrupciones casi siempre van a ser malformaciones y deformidades que están relacionadas por su etiología y que recurren regularmente en diferentes individuos afectados. ¿Qué quiere decir esto? Para poder yo decir que algo es un síndrome, tengo que conocer la etiología y esa etiología me explica la serie de anomalías congénitas que se presentan en ese paciente con ese síndrome. Un ejemplo típico es el síndrome de Down. El síndrome de Down
tiene una etiología conocida, trisomía del par cromosómico 21. En vez de tener 2 cromosomas 21, tiene 3 cromosomas 21. Entonces, esa trisomía 21 es la etiología del síndrome de Down. Y ese síndrome de Down, a su vez, tiene una serie de anomalías congénitas que lo caracterizan. Estar presente todas o solamente una parte, pero en los individuos afectados por el síndrome recurren con mucha frecuencia muchas de las características que lo definen. Entonces, por ejemplo, aquí están las características que puede tener el síndrome de Down. Generalmente tienen retraso mental. Ahí introduzco otros temas, otros 2 conceptos que es importante que los conozcan. Los conceptos varianza y varianza y la profundidad con la que se presenta la característica, a eso se le llama es entre que se presenta característica. Algo que define el síndrome de Down es una varianza importante. Es decir, todo tiene un grupo de características son las que definen al síndrome, pero no las tienen todas. No necesariamente tienen que estar presentes. O sea, se dice que el síndrome de Down tiene una varianza amplia. Y la otra es la penetrancia. ¿Qué tan profundas son las características? En ese sentido, también el síndrome de Down tiene una penetrancia. Y les lo explico porque aquí vamos a ver varias cosas de esas. Por ejemplo, prácticamente el 100% de los niños con síndrome de Down tienen algún grado, ya dicen ahora que no se retraso mental porque eso conlleva algún tipo de estigmatización, que debe hablar de discapacidad cognitiva. Ok, está bien. Entonces hablemos de que los síndromes de Down tienen todos algún grado de capacidad cognitiva. Sin embargo, la penetrancia del rasgo es muy variable de un individuo a otro afectado por el propio síndrome. Así tenemos niños y adolescentes y adultos, porque ahora con los cuidados y el seguimiento, controles de salud que se le da a los pacientes con síndrome de Down, pueden vivir una vida larga. Individuos con síndrome de Down con retraso mental que no llegan a tener una edad mental mayor de los 6 a 7 años. O sea, puede ver usted un chico o una chica que tiene 25 o 26 años, pero su comportamiento es como si fuera un niño de 6 o 7 años, porque ahí hablamos de que la penetrancia es profundo, tiene un retraso mental profundo, una discapacidad cognitiva profunda. Sin embargo, hay individuos con síndrome de Down con una discapacidad cognitiva muy leve, apenas limítrofe, podríamos decir, casi normal, hablando de que hay muchos individuos ya jóvenes adultos con síndrome de Down que pueden terminar una licenciatura en la universidad, que pueden desarrollar diferentes tipos de trabajo. En España hay una muchacha que creo que debe tener ahora mismo como 27 años o 28 años, que es concejal en un municipio de una de las comunidades españolas, y es una chica con síndrome de Down, pero con la penetrancia en el caso de ella de la discapacidad cognitiva es mínima. Ella es licenciada. Hay un caso de una maestra en Argentina que ella es maestra, pero tiene síndrome de Down y también tiene algún grado de discapacidad cognitiva muy leve, pero ella es maestra y se desenvuelve muy bien en su quehacer como maestra de nivel primario. O sea que aquí hablamos entonces de que por eso es importante tener en claro el concepto de la penetrancia. La penetrancia me indica qué tan profundo o tan leve puede ser la manifestación característica. La gran mayoría de ellos tienen un occipucio plano. Los patrones auriculares son displásicos. ¿Qué quiere decir? Si yo trazo una línea que va del canto interno al canto externo del ojo y la prolongo hacia atrás,
La orejita no debe estar implantada por debajo de esa línea, sino en esa línea o ligeramente por arriba. Cuando la oreja se implanta por debajo de esa línea, estamos hablando de pabellones auriculares de implantación baja o pabellones auriculares displásicos. También la forma del pabellón auricular ahí excluye la displasia, no es normal, tiene ciertas irregularidades en la formación del cartílago y todo eso. El surco simiesco, que no es más que las personas afectadas por el síndrome de Down, no tienen dos líneas en la mano que no se conectan, si tienen una sola línea transversal, se llama el surco simiesco. Muchos de ellos, alrededor del 50%, tienen algún grado de atresia o presentan alguna atresia o estenosis gastrointestinal. Puede ser una atresia duodenal, o sea que hay que estar pendiente con un niño de síndrome de Down que hace distensión abdominal, que tiene vómitos, porque puede tener alguna atresia. La pelvis displásica es la luxación congénita de la cadera. Recuerden que están los síndromes el signo de Ortolan y el de Barlow que permiten hacer el diagnóstico de la displasia de cadera. Pues estos niños hay que hacerle eso porque con mucha frecuencia presentan esa displasia de la pelvis. Generalmente tienen algún grado de hipotonía muscular, tienen una excesiva separación del primero y segundo artejo del pie. Están muy separados el hallux del segundo artejo y el hallux tiende a irse hacia adentro, eso se le llama hallux valgus. También tiene una facie ancha y plana, la frente tiende a ser también aplanada, el paladar suele ser elevado y estrecho, mantienen con mucha frecuencia la boca abierta, la lengua es grande y escrotal. Se dice que sí hay algo de macroglosia, pero ellos mantienen la lengua afuera, no tanto porque la lengua sea tan grande, sino también porque la boca es pequeña. Tienen las manos y los dedos cortos, eso es muy característico, y además el quinto dedo casi siempre está curvado, eso se le llama clinodactilia, es como un ganchito, está curvado, y la segunda falange del meñique es hipoplásica, casi que no se nota la segunda falange, bien pequeñita. Eso es muy frecuente también en los niños con síndrome de Down. Tienden a tener cardiopatía congénita, canal AB, canal atrioventricular y comunicación interventricular suelen ser las más frecuentes. Sin embargo, no todos tienen cardiopatía. Un poquito más del 50% tienen cardiopatía, pero puede haber niños con síndrome de Down sin cardiopatía. O sea, es frecuente la cardiopatía, pero no es que es necesario que se presente. Y pueden tener, ya lo vimos cuando vimos las anomalías gastrointestinales, los niños con síndrome de Down pueden tener enfermedad de Hirschsprung, es decir, megacolon agangliónico. Entonces, recuerden, el concepto de varianza. ¿Tiene un niño con síndrome de Down que tener todas las características? No. Va a tener un gran número de ellas, pero no necesariamente las tiene que tener todas. ¿Tienen los niños con síndrome de Down las características con el mismo nivel de afectación? Tampoco. Ese es el concepto de penetrancia. Algunos son de penetrancia alta y otros son de penetrancia baja. Incluso en las facies, las mismas facies. Hay niños con síndrome de Down que uno tiene que mirarlos uno muy bien para darse cuenta que tiene síndrome de Down. Y hay otros que es evidente, apenas uno lo ve y uno dice, ese es un síndrome de Down. Eso habla de la varianza y la penetrancia. Ok, secuencia. Secuencia se refiere cuando un defecto primario produce una cascada de cambios estructurales que pueden ser deformidades o disrupciones que son secundarias al defecto primario. Es decir, una sola malformación produce a consecuencia de esa malformación una serie de deformidades o disrupciones secundarias. A eso entonces se le llama secuencia. No debe malinterpretarse como un grupo de malformaciones. Realmente fue una sola la malformación y luego los demás son deformidades secundarias a esa primera malformación. Pueden presentarse en forma aislada o como componente de un síndrome. Por ejemplo, la secuencia de Pierre-Robin. Y miren, se los aclaro porque en muchos libros todavía se habla del síndrome de Pierre-Robin. No es un síndrome, es una secuencia, es la secuencia de Pierre-Robin.
Muchas veces la secuencia de Pierre-Robin se presenta aisladamente, solamente está el Pierre-Robin, pero en 20% de los casos la secuencia de Pierre-Robin es parte del síndrome de Stickler. ¿Y qué es la secuencia de Pierre-Robin? Acá viene en una transparencia, en la siguiente. Este es un ultrasonido de alta definición del feto, que luego este es el recién nacido y este es el lactante. Si se dan cuenta, fíjense cómo hay una retrognatia, una mandíbula casi que no se desarrolla y la boquita está como hundida y todo. Cuando uno ve eso, ya este es un feto bastante avanzado. Y uno diría, ok, pareciera que el defecto básico es de la mandíbula. Realmente el defecto básico original no es de la mandíbula, es del maxilar. La malformación original que origina todo lo demás es del maxilar. El maxilar no se proyecta hacia adelante como se debe proyectar en la formación inicial, dando una malformación, un maxilar que queda retraído hacia atrás. Pero como el maxilar es el que guía el crecimiento de la mandíbula, obviamente al no desarrollarse el maxilar, entonces no se elonga la rama de la mandíbula que debe elongarse hacia adelante para que el cuerpo de la mandíbula se proyecte. No ocurre eso y entonces queda una mandíbula totalmente retraída. Al retraerse la mandíbula, y no es que se formó mal, simple y sencillamente queda restringida por una malformación del maxilar. Al no proyectarse la mandíbula por la falta de proyección del maxilar, entonces todos los músculos que tienen que ver con la deglución, los músculos de la faringe y todo, también se ven afectados. Por lo tanto, hay toda una serie de alteraciones de la deglución, el cierre de la glotis y una serie de cosas que se ven afectados por esa malformación inicial que es del maxilar. Entonces, por eso es una secuencia. Hay una serie de deformidades posteriores a una malformación inicial que es una malformación del maxilar. Si ustedes se dan cuenta, aquí este recién nacido, ahí está, miren esa retrognatia marcada, tan marcada que no le permitía pegarse al pecho materno y succionar. La lengüita es más, a veces está tan flácido todos esos tejidos que la lengua se les va hacia atrás y no los deja respirar, hay que intubarlos. En este caso no fue así, pero fíjense que tiene este tubito aquí, una sondita nasogástrica, porque él no es capaz de succionar ni siquiera al pecho o con una tetina, con un mamón. Entonces está siendo alimentado por vía nasogástrica, con un tubito nasogástrico para lograr alimentarlo sin que vaya a tener fenómenos de aspiración o de algún otro tipo de problema o se vaya a ver afectada su crecimiento y desarrollo por una malnutrición. Y fíjense cuando ya este bebé está más grande, como todavía la mandíbula está bien pequeñita y se ve como una retrognatia. Esto, a medida que estos niños van creciendo, que la cara, recuerden, a partir de la etapa preescolar, la cara crece bastante y todo, se va haciendo más notable esa retrognatia y esa secuencia de anomalías que hace que esa persona tenga esa mandíbula muy, muy retraída. Ok. Actualmente hay algunas terapias bastante dolorosas que aplican los cirujanos maxilofaciales para elongar la mandíbula. Ellos fracturan la rama de la mandíbula y con unas bandas, unas platinas especiales que se van estirando, van separando para que se vaya creando hueso y ponen material de osteosíntesis para que se vaya creando hueso y van elongando la mandíbula y mejoran mucho la apariencia y funcionalidad de estos niños, pero se imaginarán que son tratamientos dolorosos. Esto es el típico ejemplo de lo que es una secuencia. Y lo otro que puede ocurrir son asociaciones. Asociaciones se trata de dos o más defectos primarios que ocurren en varios individuos con mayor frecuencia de la esperada por la probabilidad. Esto sugiere, como se presentan con bastante frecuencia, sugiere que las anomalías deben tener alguna relación etiológica, pero la naturaleza y mecanismo de la relación no son claros, o sea, se desconoce la etiología. Si conociéramos la etiología, no sería una asociación, sería un síndrome, que recuerden, síndrome es una serie de anomalías
que se relacionan por una etiología que es conocida. Si aquí conociéramos la etiología, no sería una asociación, sería síndrome. Guardamos el término asociación para cuando son anomalías que se presentan con mucha frecuencia, con más frecuencia de lo que diría el azar en individuos afectados, pero que desconocemos la etiología. Por ejemplo, el ejemplo más frecuente de asociación es la asociación de Batter. Y el nombre Batter es por las anomalías que presenta, porque la V es porque tienen defectos de vértebra, ¿okay? V por defectos de vértebra, A porque tienen defectos en el ano, T porque tienen, y E porque tienen defectos en la tráquea y el esófago. Ya vimos la vez pasada, recuerden las atresias esofágicas con o sin fístula traqueosofágica, y R por radio y riñón, o sea que tienen defectos en el radio y defectos, a veces no tienen radio, hay ausencia de radio y defectos en el riñón que hay que buscarlos con ultrasonido. Esa es la asociación de Batter. Pero han descrito ahora otra, porque tiene más cosas, pero que también se presentan con alguna frecuencia, que son la asociación de Batter. Le agregan una R, una C, aquí entre la A y la T le agregan una C y le ponen una L al final. Sería vértebra, ano, la C por cardiopatía, porque tienen alguna cardiopatía, la T por tráquea y esófago, la R sigue siendo por el riñón y la L por limbs, por extremidades, porque puede tener problemas con el radio, pero algunos también tienen problemas en extremidades inferiores. Entonces, hay asociación de Batter y asociación Batter, dependiendo de las manifestaciones que tengan. Todavía no se ha descrito la etiología de estas asociaciones, por lo tanto se siguen llamando asociaciones. Ok, la clasificación de las anomalías congénitas no es tan fácil. Se pueden clasificar, no es tan fácil porque muchos no se ponen de acuerdo en cómo clasificarla. Se pueden clasificar según el sistema orgánico o parte del cuerpo afectada. Así, por ejemplo, muchos hablan de las cardiopatías congénitas, de las anomalías del sistema del tracto gastrointestinal, de las anomalías por órganos o sistemas, ¿no? Otros hablan, las clasifican según si el defecto es aislado o un componente de anomalías múltiples, o también se pueden clasificar según la etiología, cuando la etiología es conocida. Por ejemplo, hay anomalías cuya génesis es cromosómica, como en el caso de la trisomía 21, que es el problema es cromosómico. Hay otras que son genéticas, que se deben a una alteración genética propiamente dicha. Las hay multifactoriales y las hay teratogénicas propiamente dichas. O sea, cuando hablamos de teratogénica es que hubo alguna exposición a algún químico o noxa física o algún elemento físico que produjo malformaciones. Un ejemplo de teratogénico físico es la exposición a rayos X. La exposición a rayos X puede producir anomalías congénitas importantes, y asimismo hay otros químicos. Por ejemplo, lo que está muy descrito en la historia de la medicina, lo que ocurrió con la talidomida, que se usaba para mamás con depresión, para embarazadas con depresión y ansiedad, y que les ayudaba mucho, pero que era teratogénica y que produjo una gran cantidad de focomelias, de niños que nacían sin extremidades. Entonces, esa es una teratogenia química, y en ese caso fue debido a un fármaco. Entonces hay que tener mucho cuidado pues con la exposición a agentes biológicos, físicos o químicos sobre todo en el embarazo, y especialmente en los primeros meses del primer trimestre, que es cuando se pueden producir daños más severos. Entonces, en conclusión, el término genérico, porque cuando ustedes no sepan, cuando ustedes vean algo y ustedes no sepan si lo que están viendo es una malformación, una deformidad o qué es, usen el término genérico. El término genérico es anomalía o anomalía congénita. ¿Por qué? Porque cuando decimos anomalía congénita o defecto congénito, estamos englobando una variedad de trastornos con etiologías diversas. Y si uno no está seguro de lo que está viendo, use el término genérico, anomalías congénitas o defectos congénitos. Es necesario conocer las diferencias entre malformación, deformidad, disrupción, síndrome, secuencia y asociación. Ya ustedes lo saben, ¿no? Malformación
un proceso intrínsecamente anormal en la formación, es decir, en la organogénesis, en la embriogénesis. Deformidad, algo que se formó bien, pero luego por efecto de fuerzas físicas se deforma. Y disrupción es la manifestación extrema de eso cuando lleva amputación. Síndrome es cuando hay una serie de anomalías congénitas, pero que las podemos relacionar por su etiología. Y hablamos del síndrome de Down, o trisomía 21, que el problema es cromosómico. Hablamos de secuencia cuando una sola malformación produce una cascada de deformidades secundarias. Y hablamos de la secuencia de Pierre-Robin. Y asociación es cuando se asocian una serie de anomalías, pero no sabemos qué las causa, pero se presentan con más frecuencia de lo que diría el azar en diversos individuos. Entonces tenemos la asociación de Vater y la de Bacter. También tener claro que no hay un sistema único de clasificación. Dependiendo del libro que ustedes lean, se van a encontrar con diferentes formas de clasificarla. Y lo importante para ustedes, lo que hay que hacer es estar atento, examinar bien a todo recién nacido, a todo lactante, y ver y detectar oportunamente cualquier tipo de anomalía congénita y referirlo tempranamente. ¿Por qué es importante esta referencia? Porque el manejo y pronóstico mejora cuando el diagnóstico se hace temprano. Entonces, lo importante para ustedes aquí es manejar los términos adecuadamente, saber que eso hay que buscarlo, que hay que estar pendiente, y apenas encuentran cualquier tipo de anomalía congénita que podría ser una malformación, una deformidad, algún tipo de problema congénito, inmediatamente hacer la referencia oportuna para ser evaluado por el especialista. Muy bien, esta es la primera parte. Vamos con la segunda. La segunda son los problemas cromosómicos. Ok, vamos entonces con las enfermedades cromosómicas. Obviamente, como sabemos, las enfermedades cromosómicas pueden producir una serie de anomalías, que fue lo que vimos pues, en el síndrome de Down. Pero vamos a ver cuántos tipos de problemas cromosómicos podemos tener. Son frecuentes. El objetivo es conocer la frecuencia con la que se presentan las anomalías cromosómicas en la concepción y en recién nacidos vivos. Vamos a identificar los dos tipos en que se clasifican las anomalías cromosómicas más frecuentes. Vamos a definir los términos haploide, euploide y poliploide, y vamos a definir qué es una aneuploidía. Entonces, cuando ya tengamos definido lo que es una aneuploidía, vamos a ver cuáles son las aneuploidías autosómicas más frecuentes y a reconocer sus principales características fenotípicas. También vamos a identificar las aneuploidías de los cromosomas sexuales más frecuentes y reconocer sus principales características fenotípicas. Y vamos a enumerar nada más para que conocimiento básico otros tipos de anomalías cromosómicas estructurales más frecuentes. Ok, cuando hablamos de anomalías cromosómicas, tenemos que tener presente que 10 a 15% de las concepciones pueden tener algún tipo de anomalía cromosómica. ¿Eso qué les quiere decir? ¿Qué mensaje trae esto? Que la maquinaria genética y reproductiva del ser humano no es perfecta, que con mucha frecuencia se producen errores. Miren que estamos hablando de que 10 a 15% de todas las concepciones pueden tener algún tipo de anomalía cromosómica. ¿Por qué no las vemos tanto? Porque 95% de esos productos de las concepciones que tienen algún tipo de anomalía cromosómica las va a llevar a una pérdida antes del término, es decir, no van a llegar a término. 95% de ellas se van a perder. Entonces, nada más vamos a ver en recién nacidos que nacen vivos un 5%, por eso es que no las vemos tanto, pero realmente son mucho más frecuentes. Fíjense, 10 a 15% de las concepciones pueden tener anomalías cromosómicas. Constituyen la causa principal de pérdidas gestacionales, las anomalías cromosómicas. Y en nacimiento, a pesar de que son de 10 a 15% de todas las concepciones, fíjense que en recién nacidos vivos, de todos los nacimientos vivos, solamente va a ser el 0.4%. Por eso, porque la gran mayoría se pierde a través de abortos o muertes fetales,
debido precisamente a esa patología cromosómica. Son una causa importante de discapacidad cognitiva, de discapacidad mental, y también son una causa importante de anomalías congénitas. La frecuencia es mucho más alta en abortos espontáneos y mortinatos, por la misma razón de que la que hablábamos, ¿no? Los llevan a la mamá a una pérdida espontánea, un aborto espontáneo, o a un feto que se pierde, que muere en útero antes del término. Las anomalías fenotípicas que se presentan, acuérdense, fenotípica es lo que puedo ver, las características visibles de la anomalía. Las anomalías fenotípicas se deben en la mayoría de los casos, o en el 100% de los casos, al desequilibrio en la información genética. Como hay información genética de más o de menos, ese desequilibrio en la información genética es lo que me va a llevar entonces a las anomalías fenotípicas, a las visibles. Entonces, las anomalías cromosómicas pueden ser de dos tipos. El primer tipo es alteración en el número de los cromosomas. Y el segundo tipo es la alteración en la estructura de los cromosomas. Entonces, hay alteraciones de número y alteraciones de estructura de los cromosomas. Esos son los dos tipos básicos, principales. Ok. Cariotipos realizados a productos perdidos a consecuencias de anomalías cromosómicas indican que cerca del 50% son trisomías. Cuando hablamos de trisomías, hablamos de un cromosoma de más en un par. O sea, en vez de tener 2 cromosomas en el par, son 3 cromosomas. Esos son cerca del 50% de los casos. Fíjense, la gran mayoría entonces son trisomías. 20% son monosomías. Esto es, si trisomías son 3 cromosomas en un par, monosomías es un solo cromosoma donde debía haber un par. Entonces, 20% son monosomías. 15% son triploidías. Ojo, ya hablamos de trisomías. Trisomías son 3 cromosomas donde debería haber 2. En un par, en vez de ser el par, de ser 2, hay 3. Monosomías es 1 en vez de 2. Aquí es monosomía. Pero cuando decimos triploidía, no estamos refiriéndonos a un cromosoma nada más. Estamos hablando de la carga cromosómica en general. Entonces, ahora viene la definición de eso, pero 15% son triploidías y el resto son tetraploidías y anomalías estructurales. Esos son en menor cantidad. Tetraploidías y anomalías estructurales. Entonces vamos a ver qué es eso de triploidías y tetraploidías. Vamos a recordar primero lo que significa el número cromosómico del ser humano. La célula humana con 23 cromosomas recibe el nombre de haploide. ¿Y esos cuáles son? Los gametos. El óvulo tiene 23 cromosomas, el espermatozoide tiene 23 cromosomas, son los gametos. Cuando ellos se unen, ambos gametos se unen, entonces 23 más 23 quedan los 46 cromosomas, que es el número de cromosomas normal de un ser humano. Al número 23 en el ser humano le llamamos el número haploide. Es el número haploide, el número de cromosomas normal que tienen los gametos. Cualquier número de cromosomas que sea un múltiplo exacto del número haploide, recibe el nombre de euploide. ¿Ok? Euploide, euploidía. Eu, porque es normal, porque está bien, y ploide, el múltiplo es adecuado, o sea, es un múltiplo exacto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el número normal de cromosomas del ser humano? 46, o sea, 2 veces el número haploide. Por eso le llamamos diploide. Es una euploidía porque es un múltiplo exacto, es por 2 y es diploide. Si multiplicamos el número haploide por 3, nos daría 69. Pero una célula, un individuo con 69 cromosomas, un individuo humano con 69 cromosomas no es normal. Pero es euploide, no importa que no sea normal, es euploide porque tiene un múltiplo exacto del número haploide. Es decir, es euploide. Pero en este caso no es una diploidía, sería una triploidía. Ahí viene el término. Triploidía significa que hay 3 veces el juego haploide, es decir, 3 veces el número de cromosomas que tiene
el gameto. Ahí sería entonces 69. Y cuando hablamos de tetraploidía, serían 4 veces el número de cromosomas del gameto, serían 92 cromosomas. Entonces, ¿son números euploides? Sí, mientras sean el múltiplo exacto del número haploide, son euploides, pero no quiere decir que sean normales. El número euploide normal del ser humano es el diploide, es decir, 2 veces el número de cromosomas de los gametos, es decir, 46 cromosomas. Las células euploides con un número menor al diploide, con un número mayor al diploide, se llaman poliploides, es decir, toda euploidía, pero con un número mayor al diploide, se llaman poliploides, es decir, 69, 92 triploidías y tetraploidías son poliploidías, son poliploides, ¿ok? Esos son términos que tienen que tener claro. La poliploidía, es decir, más de 2 veces el número haploide, generalmente no es viable en el ser humano. Por eso es que veían que las triploidías y las tetraploidías tienden a producir abortos y muertes fetales, porque generalmente no son viables en el ser humano. No obstante, pueden presentarse mosaicismos, es decir, un ser humano viable, claro, con muchas anomalías congénitas, con muchos problemas, pero puede vivir, puede nacer vivo, puede tener casi todas sus células pueden ser diploides, pero tener 1 o 2 líneas celulares que sean triploides, y esa persona podría sobrevivir. Entonces, él no es una triploidía total, es lo que se llama un mosaicismo, tiene líneas, la mayoría van a ser diploides, pero tiene 2 o 3 líneas celulares que son triploides. Son unas anomalías que pueden ocurrir en la maquinaria genética humana que, como les decía, dista mucho de ser perfecta. Entonces, células con 3 juegos de cromosomas triploidías se han encontrado en abortos, triploidías completas, no son viables, no son compatibles con la vida, y en humanos viables, pero solamente en mosaicismo. Ya les decía, 1 o 2 líneas celulares, hasta 3 líneas celulares que son triploides, pero el resto son diploides, son normales. Entonces, si ya sabemos lo que es una euploidía, que son los múltiplos exactos del número haploide, y sabemos que el normal es la diploidía y que las poliploidías no son normales, pero que son euploides, ¿qué es una aneuploidía? Es un número de cromosomas que no es un múltiplo exacto del número haploide. Es decir, cualquier célula con un número de cromosomas que no sea múltiplo exacto del número haploide no es euploide. Entonces, por definición, sería aneuploide, aneuploidía. Indica cualquiera de las 2 situaciones. O se perdió un cromosoma de un par, en cuyo caso tendríamos una monosomía en un par, o se agregó un cromosoma de más, hay un cromosoma extra en un par, en ese caso tendríamos una trisomía en un par. Entonces, las trisomías y las monosomías son aneuploidías dentro de los problemas de las enfermedades causadas por alteración del número de cromosomas. Ok, vamos a ver las aneuploidías autosómicas, es decir, las aneuploidías de los autosomas, de los cromosomas, de los 22 pares que no son los cromosomas sexuales, de los otros 23 pares, de los otros 22 pares, perdón. Con frecuencia se afecta un solo cromosoma. Es posible que se haya perdido o duplicado más de un cromosoma, pero eso es muy raro, casi siempre es un solo cromosoma. Representan la anomalía cromosómica de mayor importancia clínica porque es la que más vemos, las aneuploidías autosómicas. La causa más común es la no disyunción durante la meiosis. Por esa no disyunción, por ejemplo, en este caso, que cada gameto debía tener un cromosoma de cada par, este chiquito de acá, que en vez de irse para acá, se quedó acá, y luego ese gameto sigue con esa momentito.
Luego ese gameto sigue con ese problema, va a llegar el momento en que si el que se hereda es este gameto de aquí, por ejemplo, un momentito, déjenme poner el puntero. Si el que se hereda es este de aquí, el que se fecunda es este gameto de aquí, vamos a tener una monosomía, porque en vez de tener dos cromosomas, tiene solamente uno. Y acá, si va este, va a haber un cromosoma de más, uno de los pares va a tener trisomía, no va a ser nada más los dos pares. Entonces, el error aquí en estos casos tiende a estar en la meiosis, en cualquiera de sus dos fases. Entonces, monosomías autosómicas. Las monosomías autosómicas, la falta de un cromosoma, de un autosoma en uno de los pares, casi nunca es compatible con la vida. El producto no llega al término en la mayoría de los casos. Se han descrito muy pocos casos de recién nacidos vivos con monosomías autosómicas y mueren a las pocas horas o a los pocos días. Las trisomías son mucho más frecuentes en recién nacidos vivos y pueden vivir. Entonces, vamos a ver las trisomías más frecuentes. La trisomía autosómica más frecuente es la trisomía 21 o síndrome de Down. ¿Cómo se expresa desde el punto de vista genético, cromosómico, la carga cromosómica de este síndrome de Down? Ok, si fuese la carga genética, la carga cromosómica normal de un hombre es 47,XY y 46,XY, 46 cromosomas y tiene XY, y la de la mujer sería 46XX. Cuando es un síndrome de Down y es varón, uno pone 47XY más 21. ¿Por qué? Porque tiene 47 cromosomas, no tiene 46, tiene XY, o sea, es varón, y tiene más 21, o sea, tiene un cromosoma 21 de más. Y en el caso de las niñas sería 47XX más 21, o sea, tiene un cromosoma 21 de más. La frecuencia, miren que es relativamente frecuente, 1 en 800 nacidos vivos. Es la neoploidía más frecuente compatible con sobrevida a término, la trisomía 21 o síndrome de Down. El fenotipo fue descrito inicialmente por John Langdon Down por allá por 1866. Obviamente, cuando Langdon Down describió la trisomía 21, no se conocía la etiología. Él describió los hallazgos fenotípicos. Ya cuando estuvo después del descubrimiento de los cromosomas y el DNA y todo eso, ya estamos hablando del siglo XX, 1959, fue cuando se describió que realmente eso que había descrito John Langdon Down correspondía a una trisomía 21, y ahí ya entonces sí se conoce la etiología del síndrome de Down. Como les decía, ya les introduje el término, tiene una amplia varianza, una amplia variabilidad en la expresión. Y miren, puede haber mosaico hasta en 1 a 3% de los casos. Es decir, que no todas las líneas celulares sean más 21. Puede tener líneas celulares normales, 46XY o 46XX, y una línea, entonces, 1 o 2 o 3 líneas que sean síndrome de Down, 47XY o 47XX más 21. Pero no es tan frecuente, es 1 a 3% de casos nada más de mosaicismo. La porción crítica del cromosoma 21 responsable del desorden es la región 21q22. Cuando ustedes vean esto así, 21 significa que es el cromosoma 21. Q es porque es el brazo largo de ese cromosoma. Si ven P es por petit, por chiquito, por pequeño, pero el brazo corto sería el brazo corto. En este caso es el brazo largo del cromosoma 21 en el locus 22. Es decir, el locus 22 del cromosoma, del brazo largo del cromosoma 21 es la porción crítica que define y que es responsable del desorden del síndrome de Down. ¿Qué quiere decir eso? Que para tener trisomía 21 yo no tengo que tener el cromosoma completo. Yo puedo tener 2 cromosomas 21
y un brazo largo adicional, y con la presencia del brazo largo adicional, ya inmediatamente me va a dar las manifestaciones de trisomía 21 o síndrome de Down. Ya eso está bien descrito a ese nivel. ¿Ok? Entonces, nuevamente, repasando las características que ya vimos, las hendiduras palpebrales oblicuas que hacen pensar en alguien de origen asiático. Se ven como chinitos, dice la gente. Y de ahí el término que se usó por mucho tiempo y que se prefiere no usar porque podría tener connotaciones peyorativas innecesarias, que le decían mongólicos, mongoles. Eso no está bien porque los mongoles son una población, ellos son una nación en Asia, no son chinos, ellos son un área aparte y tienen su etnia es diferente, la de los mongoles. Entonces es peyorativo decir, comparar al que tiene trisomía 21 con una etnia simple y sencillamente porque tiene las hendiduras palpebrales oblicuas. Así que no se debe usar ese término, se debe usar el término síndrome de Down o trisomía 21. Tienden a tener el puente nasal aplanado, tienen un pliegue en el ángulo interno del ojo, que es como un pliegue que le sobra el pliegue del epicanto y que contribuye a que se vean más achinaditos. Tienen talla corta, tienen pliegue único en la palma de la mano, dedos cortos con clinodactilia en el quinto dedo y segunda falange hipoplásica. La lengua es grande y un poco fuera de la boca, que es pequeña, orejas pequeñas y generalmente de implantación baja. El cuello es corto, con piel redundante en el occipucio, generalmente tiene piel redundante, el occipucio es aplanado y generalmente son hipotónicos. Entonces, cuando uno ve esa carita, uno inmediatamente dice, este niño tiene síndrome de Down, probablemente una trisomía 21. Fíjense que tiene el pliegue del epicanto, que es este plieguecito extra que tienen aquí en el canto interno del ojo, como un pliegue extra de piel ahí. Los ojitos son oblicuos, la naricita aplanada acá en el puente nasal, la lengüita fuera de la boca. Ellos con mucha frecuencia sacan la lengüita y cuando son bebés también se nota eso. Las orejitas de implantación baja, si yo le saco por donde pasa la línea aquí, se dan cuenta que la implantación es baja y son orejitas chiquitas y como arrugaditas, ¿okay? La carita plana, ¿ve? Todo eso son características. Aquí no vemos el occipucio, pero el occipucio debe ser plano. Todas esas son características que uno ve inmediatamente, identifica y uno dice, este niño parece un síndrome de Down. Y acá está el mismo esquema que vimos hace un rato. Y esta niña de aquí, fíjense que aquí la penetrancia no es tan profunda como en el otro niño. La niña sí se ve un poquito achinadita con su plieguecito del epicanto, pero miren que es una niña, está bonita, está sonreída ahí. Uno tiene que fijarse un poquito más para darse cuenta, esta niña tiene síndrome de Down. Aquí están algunas de sus características, ¿no? Obstrucción duodenal, atresia esofágica o duodenal o anal. Pueden nacer con ano imperforado, tienen Hirschsprung con mucha frecuencia. Una característica importante, miren, los niños con síndrome de Down tienen 15 a 20 veces mayor riesgo de leucemia que la población general. Por lo tanto, estos niños, sobre todo cuando están en edad pequeña, preescolar, lactantes, preescolares, escolares, hay que estar vigilando, mandándoles exámenes de sangre con alguna frecuencia, porque ellos pueden tener leucemia y hacen leucemias raras, ¿no? Pueden no hacer la linfoblástica, que es la más frecuente en pediatría, sino que pueden hacer granulocítica. También presentan linfomas en algunas ocasiones. Y como les decía, entre 40 y 50% tienen defectos cardíacos, que puede ser el canal AB o puede ser la comunicación interventricular. La discapacidad mental de moderada a severa, algunos realmente leves, no siempre es moderada. Tienen susceptibilidad aumentada a las infecciones respiratorias y eso hay que tenerlo presente porque ellos hacen con frecuencia laringotraqueitis, neumonías y hay que estar pendiente a tratárselas. Pueden tener sordera conductiva o sensorineural, por lo tanto el tamizaje neonatal auditivo para ellos y continuo es importante. Pueden presentarse con hipotiroidismo, el hipotiroidismo se diagnostica a través del tamizaje neonatal y pueden tener problemas oftalmológicos varios.
Esa es el trisomía 21 es la más frecuente. La segunda en frecuencia es la trisomía 18 o síndrome de Edwards, que sería 47XY más 18 en el caso de los niños o 47XX más 18 en el caso de las niñas. Pero miren cómo pasamos de 1 en 800 ahora a 1 en 6.000 nacidos vivos. La diferencia es bastante. Es tanto así que yo no he visto mucho síndrome de Edwards. Vi un par cuando era residente de pediatría y como pediatra solamente recuerdo a uno. O sea, es poco frecuente, la frecuencia 1 en 6.000 nacidos vivos. Si uno ve en el Hospital Ovaldía un hospital con 9.000 nacidos vivos, uno pensaría que por lo menos una vez al año debiéramos ver un Edwards, y la verdad es que no es así. Sí se ven, pero no es tan frecuente. Es la segunda trisomía autosómica más común. El fenotipo es bastante característico, aunque menos frecuente que el síndrome de Down, y al ser tan poco frecuente y al verlo uno con menos frecuencia, se le tiende a olvidar a uno, no lo recuerda a uno con tanta facilidad como el síndrome de Down, que ese sí uno lo recuerda fácil. Más del 95% tienen trisomía completa, es decir, son pocos los casos de mosaicismo, al igual que en el síndrome de Down, mosaicismo en porcentaje pequeño. 50% de los que llegan a término, o sea, de los que alcanzan al término, mueren en el primer mes de vida, imagínense, o sea, la muerte, los que llegan a nacer y que llegan a sobrevivir el parto, 50% mueren en el primer mes de vida. Solo 10% alcanzan los 12 meses de edad. ¿Por qué mueren? Mueren por neumonía por aspiración, tienen predisposición a infecciones, hacen apnea de origen central, tienden a tener cardiopatías congénitas complejas, y estos son los factores que contribuyen a la alta mortalidad. Los que sobreviven en la infancia padecen retardo psicomotor profundo. Un momentito, por favor, denme un segundito, ya regreso. Entonces sí, los que sobreviven, disculpen la interrupción, los que sobreviven a la infancia padecen retardo psicomotor profundo. Ahora, yo nunca he visto un Edwards que llegue más allá del año. Eso es muy raro. Este es el fenotipo, fíjense, miren lo característico, es pareciera que tuvieran opistótonos, las piernitas en extensión, que no es normal que los recién nacidos, acuérdense que ellos están en flexión, y miren lo característico, son esos puñitos, esas manitos displásicas. Fíjense qué raros son los dedos, al igual los de los pies, son bien displásicos. Una característica importante de ellos, si ustedes se fijan en sus huellas digitales, los surcos hacen ciclos completos, se cierran. En ellos no se cierran los surcos, son líneas continuas, pero no se cierran con las de abajo. Entonces eso es muy característico de la trisomía 18. Esa es una foto real de un niño con trisomía 18. Fíjense cómo es la frente, las características del puente nasal, cómo están los deditos apiñaditos, y obviamente este niño tenía problemas para deglutir, había que alimentarlo por sonda. Y después la tercera en orden, pero muchísimo más lejos, todavía más rara, es el síndrome de Patot, que es la trisomía 13. Es 47XY o 47XX más 13. Tiene 1 en 10.000 nacidos vivos. Aquí todavía es mucho menos frecuente. El patrón fenotípico característico que permite su reconocimiento siempre está presente, sin embargo, como es tan raro, también tiende a olvidarse. 90% mueren antes de cumplir el mes de vida. Fíjense, aquí es muchísimo más raro ver los grandecitos que no llegan al año, y los que sobreviven a la infancia tienen retraso psicomotor severo, pero ya les digo, eso es muy raro. Todavía el fenotipo es más raro, miren que casi tienen los ojos pegaditos, eso se llama hipotelorismo, tienen queilopalatosquisis, tienen muchas anomalías y generalmente tienen cardiopatías
que son incompatibles con la vida, microcefalia, la cabeza es pequeña, no solamente los ojitos tienen hipotelorismo, es decir, que están pegaditos, sino que tienen microftalmos, los ojos son chiquitos, muchas veces malformados también, una nariz que es bulbosa, apenitas perceptible, ¿no? Y también tienen los dedos superpuestos. Ok, esas son las tres que nos quedamos porque son las tres más frecuentes, pero observen que las últimas dos son bastante infrecuentes. La que ustedes van a ver y detectar con mayor frecuencia es la trisomía 21 o síndrome de Down. Esa es la que uno sí ve y ve bastante. Ok, vamos a ver ahora, esas eran las aneuploidías de los cromosomas, de los autosomas, de los cromosomas no sexuales. Ahora vamos a ver las aneuploidías de los cromosomas sexuales. También hay alteraciones de los cromosomas sexuales. Pueden ser monosomías o pueden ser trisomías. Y vamos a ver cómo son. Fíjense, son más frecuentes que el síndrome de Down. Claro, no cada una individual, entre todas, entre los recién nacidos vivos, uno de cada 400 varones y uno de cada 650 niñas puede presentar alguna aneuploidía de los cromosomas sexuales. Las consecuencias de estas aneuploidías son menos severas que las de las autosómicas. Con la posible excepción de la ausencia completa del X, todas son compatibles con sobrevida. Es decir, sin cromosoma X no vivimos. Con un solo cromosoma X se puede vivir, esa es una monosomía X y es niña. Aunque lo que se haya perdido haya sido el cromosoma Y, pero por no estar ahí, la presencia del cromosoma X de uno solo inmediatamente marca el sexo femenino. Pero sin cromosoma X no podemos vivir. O sea, por ejemplo, no existe la monosomía Y. No existe un ser que tenga 45 cromosomas y que en el par sexual solamente tenga el Y. No podría vivir. Pero sí existe la monosomía X. El cromosoma X sí puede funcionar solo. Entonces ahí lo tenemos, la monosomía X o famoso síndrome de Turner, 45X. Fenotipo fue reconocido por Henry Turner en 1939. El fenotipo suele ser característico. Estatura baja, infantilismo sexual, es decir, no desarrollan las características sexuales secundarias, digenesia gonadal, patrón de malformaciones mayores y menores reconocibles en el sentido de que tienen cuello alado y algunas cositas que vamos a ver ahora, ¿no? Esta es una bebé con síndrome de Turner. Tiene lo que se llama pterygium coli o cuello alado. Tiene tejido redundante aquí, cutáneo, aquí en la parte lateral del cuello. Y cuando uno ve eso, uno inmediatamente debe pensar en la posibilidad de un síndrome de Turner. Además, tienden a tener un poquito de edema en el dorso de los pies, en los piececitos. Cuando uno nota eso, uno tiende a pensar, esto puede ser un Turner. Ahí uno lo sospecha. Y luego, a medida que van creciendo, miren, ya esta es una adolescente, pero observen que no hay desarrollo mamario, la telarquia no se ha producido, no hay vello púbico, es lo que se llama infantilismo sexual. Tiene características sexuales prepuberales, no hay desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Esto es evitable si el diagnóstico se hace temprano. Estos niños, estas niñas deben ser referidas oportunamente desde pequeñitas a endocrinología pediátrica, porque endocrinología maneja varias cosas con ellas. Primero, con hormona de crecimiento puede mejorar la talla final, o sea, la talla que van a tener de adultas, porque si no se van a quedar muy bajitas. Y al llegar a la etapa donde debiera comenzar la pubertad, en vista de que tienen digenesia gonadal, miren, ellos muchas veces tienen gónadas distróficas que es mejor extirparlas. Muchas veces tienen mosaicismo con y tienen ovotestes, o sea, tienen tejido displásico ovárico, pero también testicular y está en el abdomen y eso puede malignizar. Ante el riesgo de malignizar aquellas estrías, porque realmente no son verdaderas gónadas, le llaman estrías gonadales, son bien displásicas, son extirpadas. Entonces no va a haber una fuente de estrógenos para el desarrollo de las características sexuales secundarias. ¿Qué hace el endocrinólogo pediatra? Le da terapia de reemplazo de estrógeno a estas niñas cuando llegan a la edad de 12, 13 años para generar los cambios puberales, es decir, para que se desarrolle la telarquia, la pubarquia y todo esto, y
aunado al uso de la hormona de crecimiento para mejorar la talla final, son niñas que crecen un poquito más y que sí desarrollan caracteres sexuales secundarios, aunque como ustedes se imaginarán, pues son infértiles porque no tienen gónadas funcionales. Pero para su propia autoestima y su autoimagen, es mucho mejor pues cuando se logra manejar esta parte. De ahí que el diagnóstico temprano y el seguimiento multidisciplinario por salud mental, por endocrinología, por pediatría, sea sumamente importante para lograr una mejor calidad de vida de estas niñas de la monosomía X o síndrome de Turner. De estas niñas con monosomía X, la mitad tienen una verdadera monosomía, solamente el 50%. 30-40% son mosaicos, que pueden ser 45X, 46XX. Es decir, eran mujeres, pero en una gran cantidad de líneas celulares se perdió el X y quedó nada más la monosomía, entonces eso se llama mosaico. Pero fíjense que podría haber mosaico con 46XY. O sea, se marca y va a tener el fenotipo femenino, pero hay en algunas líneas celulares, incluyendo las de las gónadas, podría haber la línea 46XY alterada, y esto es menos común, pero puede predisponer a malignidades, a gonadoblastomas. Por lo tanto, muchas veces se les manda a estos niños, a estas niñas, a cirugía pediátrica para programar sacar esas estrías gonadales y evitar cualquier tipo de problema. 10 a 20% presentan anomalías estructurales del cromosoma X, y esto sí es interesante. En la monosomía X, el 80% del error, de las veces el error de la meiosis ocurrió en el padre, no en la madre. Con mucha frecuencia el error de la meiosis es en el padre, para los casos de monosomía X. Entonces vamos a la siguiente aneuploidía de los cromosomas sexuales, es el síndrome de Klinefelter. Este es 47XXY, es un varón, pero tiene 2X, no tiene un solo X, tiene 2X. Se presenta con una frecuencia de 1 en 1000 varones nacidos vivos. Fíjense, no es nada infrecuente, es bastante frecuente. 1 en 1000 varones nacidos vivos. El fenotipo, más altos que el promedio, las extremidades desproporcionadamente largas, tienen después de la pubertad testes pequeños, menos de 10 mililitros, con atrofia de los túbulos seminíferos, lo que hace que en muchas ocasiones sean infértiles, y pueden tener ginecomastia en 1/3 de los pacientes, con riesgo de cáncer de mama. Por lo tanto, cada vez que se vea ginecomastia en estos pacientes, debe hacérsele una mastectomía profiláctica, que al mismo tiempo es estética, pues porque es un varón y no quiere tener desarrollo mamario. Se describe que ellos tienen trastornos del aprendizaje, sin embargo no tienen discapacidad intelectual. Realmente su coeficiente intelectual suele estar por debajo del de sus hermanos, no afectados. El coeficiente intelectual de los hermanos es muy similar casi siempre, pero en este caso ellos están lejos del de sus hermanos, pero sin tener discapacidad intelectual, es decir, no tienen retraso intelectual, no son retrasados mentales, pero sí pueden tener problemas de aprendizaje, problemas en la escuela. El problema es que no nos damos cuenta. El diagnóstico generalmente es muy difícil hacerlo antes de la pubertad, porque antes de la pubertad ellos se ven como niños normales, generalmente niños un poco más grandes de lo común, pero uno puede pensar, pero es que el papá es grande y todo. En la pubertad es donde uno se da cuenta. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que el semestre pasado veíamos que había que medir con el orquidómetro y deben ir aumentando de volumen los testes? En este caso eso no ocurre, y se quedan con testes prepuberales a pesar de que ya te están pasando la pubertad. Y aparte de eso tienen infantilismo sexual, precisamente por falta de desarrollo de los testes. Pueden quedar con un micropene o un pene pequeño, y todo esto a causa pues del escaso desarrollo a nivel de los testes. Nuevamente, donde tengamos ese diagnóstico, vemos que esos testes no crecen bien, pues un niño muy alto para su edad, más alto de lo esperado, con unas extremidades extremadamente largas, pues mándenselo al pediatra, y si el pediatra sospecha
se le va a hacer el cariotipo y esto se puede manejar en conjunto con el endocrinólogo también. ¿Por qué? Porque el tratamiento con testosterona ayuda a que desarrollen mejor los caracteres secundarios, a que haya crecimiento y elongación del pene y se corrijan varias cosas. No se va a corregir lo de los testes y probablemente con mucha frecuencia ellos van a ser infértiles, pero va a mejorar su imagen y todo eso. Aparte de eso, si tienen ginecomastia, hay que hacer la mastectomía electiva, que como les decía tiene doble propósito. Por un lado el propósito estético y por el otro lado pues preventivo para que no vayan a desarrollar cáncer de mama. Este es un chico típico de Klinefelter. Fíjense que es alto, unos brazos grandes, largos, los brazos. Normalmente los brazos le llegan a uno aquí un poquito por debajo de la cadera, él le llega casi a la mitad de los muslos. Las piernas son largas también, y observen que tiene vello púbico, pero fíjense que no se ve el pene. Ya para el desarrollo que él tiene, el pene debería ser visible, tiene un micropene y no hay elongación del escroto ni nada. Debe tener una distrofia, una displasia testicular importante, testículos pequeños. Este chico obviamente se beneficiaría mucho si el endocrinólogo le receta sus pulsos de testosterona. Eso se le pone por vía intramuscular y generalmente con 2 o 3 pulsos de testosterona se logran los cambios en el pene y todo eso, y el chico se va a ver mejor. Fíjense otra cosa interesante. Cuando los varones entran a la pubertad y comienza el crecimiento, generalmente lo que se ensancha en el varón es la espalda, en el área de los hombros, y se ven espaldones, y la espalda es mucho más ancha en la cintura escapular que la cintura pélvica. Las que se ensanchan en la pelvis son las muchachas. Si ustedes se dan cuenta aquí, son un poquito observadores, se darán cuenta que este muchacho tiene la pelvis más ancha que los hombros, que la cintura escapular. Eso es una característica que pueden tener ellos también, una pelvis ginecoide. Claro, todo esto mejora con el tratamiento regulado por el endocrinólogo con testosterona. Van a desarrollar masa muscular, se va a hinchar la espalda y va a haber crecimiento y elongación del pene y van a cambiar sus características. Y obviamente, si se dan cuenta, este muchacho tiene ginecomastia bilateral. Él es candidato a que cirugía plástica le realice su mastectomía bilateral, que va a tener motivo estético y al mismo tiempo va a ser preventivo de cáncer de mama. Otras aneuploidías de los cromosomas sexuales. Tenemos la trisomía X. Esa no es la Mujer Maravilla. 47XXX, por más que tenga una X de más, no quiere decir que es el supermujer. Tiene sus problemitas. Miren que se logra ver en 1 en 1000 recién nacidas vivas, pero a lo mejor es un poco más, porque muchas veces no se hace el diagnóstico. ¿Qué se puede ver? Pues se puede ver esterilidad, irregularidades menstruales, algo de retardo mental leve, pero es poco frecuente. Más bien tienden a aparecerse, es como el Klinefelter. Pueden tener ciertos trastornos en el aprendizaje y todo, pero suelen tener inteligencia normal, baja, pero normal. Pero a veces esto se pasa por alto, se piensa que las irregularidades menstruales son por problemas ováricos, a veces son niñas que tienden a ponerse un poquito gorditas y se piensa que es que tienen ovarios poliquísticos y todo, y nadie le manda un cariotipo. Si le mandáramos el cariotipo, nos encontraríamos que tenían un cromosoma X de más, una trisomía X. Y existe también el síndrome 47XYY, es decir, una Y de más. Estos tampoco son Superman, son gente que puede tener algún tipo de problema. Por allá por los años 70, se decía que
que el cromosoma Y era el responsable de la violencia y que las trisomías 47XYY tenían que ser hombres muy violentos y tendientes a la delincuencia y no sé qué, y hasta se hicieron algunos estudios por ahí, obviamente sesgados, que encontraban que un alto porcentaje de los detenidos en las cárceles allá en Estados Unidos tenían más que en la población normal, decían la trisomía 47XYY. Luego se hicieron estudios serios y se dieron cuenta que entre los delincuentes no era más frecuente la patología cromosómica 47XYY que entre los hombres que estaban en la calle. Se presenta con una frecuencia de 1 en 1000 recién nacidos vivos. Pueden tener desórdenes conductuales menores, pero muchas veces productos de que tienen algo de déficit de atención y de hiperactividad, y también pueden presentar trastornos del aprendizaje. Generalmente no son infértiles, que casi siempre son fértiles, pero bueno, hay que tener presente pues que este tipo de patologías pueden existir. Ok, antes de irme a las anomalías estructurales, hay una patología que a veces la gente tiende a confundir con problemas cromosómicos sexuales, con aneuploidía de los cromosomas sexuales, y no lo es. Y se los voy a explicar para que lo tengan claro. Es la patología que se llama testículo feminizante. Es una insensibilidad a la dihidrotestosterona y es genética. ¿Qué ocurre? Si ustedes recuerdan de embriología, para que se pase de Müller a Wolf, primero tiene que haber la presencia del cromosoma X, que es el que regula la producción de testosterona. Y es precisamente con la producción de testosterona, que se transforma a dihidrotestosterona, la que hace que Müller se transforme hacia Wolf y se genere el aparato genitourinario masculino. Ante la ausencia de dihidrotestosterona, Wolf no se va a generar, se queda Müller, y Müller es el aparato reproductivo femenino. Ok, ¿qué es lo que ocurre con estos individuos? Son XY, cromosómicamente son XY, y producen testosterona, que se metaboliza a dihidrotestosterona, pero tienen una característica genética que cuando se presenta se dice que es una mutación fresca, es decir, una mutación que ocurre en el receptor de la dihidrotestosterona. Las células no expresan el receptor de la dihidrotestosterona. Al no expresarse el receptor de la dihidrotestosterona, la testosterona está presente en el embrión, porque es XY, pero las células de Müller, del sistema genitourinario primordial, no van a reaccionar a la dihidrotestosterona porque no expresan el receptor. Entonces se siguen desarrollando como Wolf, pero como no son XX, son XY, el desarrollo es incompleto. Generalmente tienen una vagina que termina en un fondo de saco ciego, no tienen útero, obviamente no tienen ovarios, tienen testículos, pero esos testículos se quedan a nivel intraabdominal porque lo que hace que los testículos desciendan es precisamente la dihidrotestosterona, y ellos son insensibles a la dihidrotestosterona. Entonces, ¿qué ocurre? Todo el desarrollo ocurre como si fuera una niña incompleta en la parte del desarrollo de Müller, pero se desarrollan como si fuera una niña. Nace una niña. Como uno no le está haciendo ultrasonido pélvico a todas las niñas para ver si todo está bien, uno nada más hace un examen físico, y esta es una niña sana de 3.2 kilos, midió 51 centímetros, todo bien, los genitales externos son normales y todo. Y bueno, pues no son genitales ambiguos, son genitales normales. Entonces, uno dice, ok, una niña, la familia la reconoce como una niña, y todo va bien, pues la crían como una niña y todo. ¿Qué pasa cuando llegan a la pubertad? Cuando llegan a la pubertad, estas niñas obviamente tienen dihidrotestosterona, pero no van a reaccionar a ella. ¿A qué reaccionan? A los estrógenos, y producen toda la cascada de cambios sexuales secundarios producto de los estrógenos. Entonces
desarrollan las mamas, la pelvis ginecoide, todo bien. Y generalmente se dice que son niñas desde la etapa de la adolescencia, jovencitas muy bonitas, son altas, tienden a ser esbeltas, bien formadas y todo eso, pero las mamás se comienzan a preocupar porque, oye, ya la niña tiene 14 años, mira que está bien grande, desarrolladita, tiene ya su desarrollo mamario y todo, pero la niña no ha menstruado. Cuando, por esa preocupación, generalmente los que hacen el diagnóstico son los ginecobstetras. La mamá la lleva a su ginecólogo o a su ginecóloga y le dicen, mira, te traigo a mi hija porque estamos preocupados porque ella... mira que lo grande que está y todo, pero no ha menstruado todavía, tiene 14 años, ya todas las amiguitas del salón se desarrollaron, ella no se ha desarrollado. Ok, viene la ginecóloga, hace un examen pélvico y sí nota como que no, por palpación, ¿no? Como que no encuentra el útero y todo, y agarra el ultrasonido y le hace una vista y se da cuenta que no hay útero, que no hay trompas de falopio, no hay nada, y se comienza a sospechar. Le mandan a que vaya a genética para que le hagan el cariotipo, y cuando sale el cariotipo 47XY. Miren, aquí es una excepción donde uno eso se lo tiene que tragar y no se lo puede decir ni a la niña ni a los familiares. Porque ustedes se imaginen el trauma que es decirle a una niña de 14 años, de 13, 14 o 15 años, tú no eres niña, eres niño. Y ella ha sido creada como niña, se llama como niña, y para ella es una niña, es una muchacha, una señorita. Entonces, eso hay que, y obviamente es muy ético, la comunicación tiene que ser de los resultados y todo con el ginecobstetra y todo, y la explicación que uno le da al familiar, bueno, que es un trastorno genético donde no se formaron el útero ni las trompas de falopio, y se les dice, los ovarios hay que sacarlos porque si no tienen alto riesgo de desarrollar cáncer de ovario. No es desarrollar cáncer de ovario, pueden desarrollar cáncer de testículos. Recuerden que son testículos y están en el abdomen, hay que buscarlos y sacarlos porque se malignizan, pero uno no les dice eso, uno les dice, esto es un trastorno genético donde no se desarrolló el útero, no se desarrollaron las trompas de falopio, los ovarios hay que extraerlos porque tienen muy alta probabilidad de malignizar y son infértiles. Entonces generalmente esa orquiectomía se hace por vía laparoscópica con una rápida recuperación, pero esa muchacha se sigue desarrollando como mujer. Obviamente nunca va a poder tener hijos, pero obviamente si se casan, claro, ellas tienen que ser sinceras con la pareja que se casan, decirle, yo no tengo útero y no tengo ovarios, así que no puedo tener bebés y que no sé qué, y que por aquí pueden adoptar y todo, pero vuelvo y lo repito, ellas son mujeres, a pesar de que tengan a nivel cromosómico sean 46XY. El nombre de la patología es así, testículo feminizante o insensibilidad a la dihidrotestosterona, y pues no es infrecuente. Con todos los años se diagnostican 1 o 2 casos aquí en el Ovaldía, que luego las chicas son internadas para hacerle por la laparoscopía la excisión de las gónadas, y pues se les da el manejo con salud mental y todo, porque de todas maneras es un golpe tremendo decirle que no va a poder tener bebés, que no tiene útero, que los ovarios hay que sacárselos porque son infértiles y que pueden dar cáncer y todas esas cosas. Es un golpe difícil, pero lo otro no se dice porque no tiene objeto incomodar a la familia y a esa muchacha diciéndole una noticia como esa de que ella realmente no es 47XX, sino que es 46XX, sino 46XY. Pero ese no es un problema cromosómico, ese es un problema genético. El problema está en el gen que regula la expresión del receptor de la dihidrotestosterona, y ese es para que lo tengan presente y lo conozcan también. Como les decía, hay anomalías de número. Las anomalías de número son que puede haber las poliploidías o puede haber las aneuploidías. Acá ahora vamos a ver, y nada más así en mencionarla, porque puede ser que no haya
anomalías de número, que el número sea el correcto, que sea un número diploide y todo, pero puede haber anomalías estructurales de los cromosomas. Por ejemplo, una anomalía estructural es que hay una deleción, un fragmento de uno de los brazos del cromosoma se perdió. No es que no es una monosomía, ahí tiene el cromosoma, pero se perdió un fragmento de uno de los brazos del cromosoma. Eso se le llama una deleción. Hoy en día se habla incluso de microdeleciones, no se pierden fragmentos, sino que se pierden secuencias de bases nada más, pero igual son deleciones y producen, al haber falta del material genético, producen sus manifestaciones. Puede haber traslocaciones. ¿Qué es una traslocación? El fragmento se fue del brazo de uno de los cromosomas, pero se insertó en otro cromosoma donde no debe estar. Ya eso desbalancea el material genético, el material cromosómico, y eso produce problemas también. Va a tener manifestaciones tanto funcionales como fenotípicas. Puede haber inversiones, se altera el orden, la forma en que está el cromosoma queda al revés. Y eso también, porque entonces eso va a hacer que la expresión genética se vea afectada. Puede ser cromosomas en anillo, se cierra el cromosoma, no está como la X normal, sino cerrado, y eso también va a producir alteraciones en la expresión genética. Puede haber duplicaciones, un segmento del cromosoma se duplicó, y eso también va a tener problemas. O inserciones, un pedazo de material genético que no debería estar y se metió en el cromosoma. Todas esas no son de números, son estructurales, pero también tienen sus manifestaciones. No me voy a meter en esto, ni les voy a ampliar más en esto, porque vuelvo y les digo, yo siempre quiero que ustedes tengan una visión general de todas las cosas que se pueden ver. Pero hoy en día la teratología es muy especializada, o sea, todas las manifestaciones que esto produce son bien complejas. De ahí que la especialidad de genética clínica cada vez sea una especialidad más necesaria y más difícil, porque ustedes se imaginan, un genetista clínico tiene no solamente que entender qué hay de fondo en el mecanismo que produce la alteración genética o cromosómica, sino además tiene que estar entrenado clínicamente para identificar patrones de anomalía, que dice que solamente con verlo decir esto va a ser un síndrome de tal, vamos a hacerle una prueba genética de tal, porque aquí va a ser el error en tal cromosoma. O sea, eso es una especialidad hoy muy necesaria, pero al mismo tiempo una especialidad que requiere mucho estudio, mucha tecnología y todo para poder hacer cada vez mejores diagnósticos, dar consejería genética y todo, porque a medida que se ha ido estudiando la parte genética, se ha ido encontrando y describiendo mucho más síndromes de esta naturaleza. Entonces, recuerden que en las conclusiones vamos a repasar los objetivos. Dijimos que queríamos conocer la frecuencia con la que se presentan anomalías cromosómicas en la concepción y en recién nacidos vivos. Recuerden que la concepción es frecuente y puede ser hasta el 15% de todas las concepciones. Sin embargo, en recién nacidos vivos realmente es relativamente poco. Hablábamos ahí de repente de 0.4%. Si tenemos que decir cuáles son los problemas más frecuentes son los de números y son las aneuploidías. Las aneuploidías, la más frecuente, entonces, la somática, la trisomía 21, y recuerden que hay cromosomas de los cromosomas sexuales también. Recuerden que los tipos de anomalías son las de número y los de estructura, que fueron las que vimos de último. También los términos haploide, recuerden que ese es el número de cromosomas que tienen los gametos, euploide, que es cualquier múltiplo exacto del número haploide, y poliploide, que es más del diploide, o sea, más de 2 veces el número haploide en el humano. Aneuploidía es cualquier número de cromosomas que no es múltiplo exacto del número haploide, que sería en estos casos 45 cuando tenemos una monosomía o 47 cuando tenemos una trisomía. Las aneuploidías autosómicas más frecuentes ya saben que es síndrome de Down, 1 en 800, síndrome de Edwards, 1 en 6000, y síndrome de Patot, 1 en 10.000, recién nacidos vivos. De los cromosomas sexuales, recuerden que está la monosomía X, recuerden que está el XXY, el XYY, y que
se presentan en diferentes frecuencias, pero que generalmente son compatibles con la vida y sus manifestaciones son de muy poca profundidad, es decir, tienen problemas de aprendizaje, pero no tienden a tener retraso mental, pueden tener algunas características específicas que tienen que ver con algo de infertilidad o algo como la monosomía X o en el XXY. Así que recordarlos, pues, cuáles son los principales y nada más los tipos de anomalías cromosómicas, que fue lo que vimos lo último, nada más recordar los diferentes tipos que son. Muy bien, quedamos hasta ahí. ¿Preguntas? Doctor, ¿y el hermafroditismo? Ok, el hermafroditismo es un poquito difícil de definir, porque a veces hay lo que se llama el pseudohermafrodita, que el problema no es realmente a nivel genético o cromosómico, sino es a nivel endocrinológico. En la hipertrofia congénita de la suprarrenal, puede haber un pseudohermafroditismo con algo que parece ser un pene, pero con los órganos sexuales femeninos también presentes, y lo que resulta que hay realmente es una hipertrofia de clítoris por una hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, no es tan fácil hablar de hermafroditismo, porque el hermafroditismo verdadero es muy raro. No es que no pueda ocurrir que haya el mosaicismo con XX y XY, pero no es frecuente, o sea, eso es rarísimo. La mayor parte de lo que vemos son pseudohermafroditismo y tienen que ver más con factores endocrinológicos que con factores cromosómicos o genéticos. Pregunta, doctor. Ajá. ¿Sí? En el caso donde mencionó que en la trisomía se podía haber afectado solamente el brazo, ¿de eso dependería entonces para definir la penetrancia? Podría ser, e incluso se habla de que algunos con baja penetrancia también tienen mosaicismo. Entonces, al tener algunas series celulares que son normales, disminuye la penetrancia de algunas de las manifestaciones del síndrome, pero sí tiene algo que ver con eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ok? Estamos bien entonces por ahora. Las siguientes clases que les voy a poner son las clases de hiperbilirrubinemia neonatal, que esa no la hemos tratado, y la otra bien importante, la de hipoglicemia e hipocalcemia, que son los trastornos metabólicos más frecuentes del recién nacido, para que tengan el concepto de eso. Y esas las podemos discutir la otra semana. La otra semana deberíamos tener 2 sesiones, porque tenemos que discutir esas que nos faltan y tenemos que discutir la última con la que cerramos recién nacido, los problemas patológicos recién nacidos, que es la atención del recién nacido, pero no en el hospital, sino cuando lo vemos en el centro de salud, cómo encontrar factores de riesgo, cómo integrar todo esto que hemos aprendido, y cuando estamos viendo a un recién nacido, detectar que puede haber algún tipo de estos problemas y referirlo oportunamente al hospital o a consulta con el pediatra para atacar estos problemas rápido. Así que la otra semana debiéramos estar terminando con recién nacidos. Yo les estaría mandando las clases, las 3, y podríamos tener 2 sesiones, una el martes y la otra el jueves, si les parece. Ok, si no hay ninguna pregunta adicional, pues nos vemos el martes. Listo. Hasta luego. Doctor, una consulta, doctor. Sí, cómo no. Luego de esas 2 sesiones, entonces vendría el parcial. Sí, ahí nos ponemos de acuerdo para ver cómo hacer el parcial. Lo haríamos online. Gracias, doctor. Sí, cómo no. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao. Hasta luego, doctor. Oye, doctor, gracias. Chao.